En la vida, todos pasamos por momentos de dolor, angustia y sufrimiento. Pérdidas personales, enfermedades, problemas financieros o emocionales, y muchas otras pruebas pueden hacer que nos preguntemos, ¿cómo podemos mantener la fe en medio de tanto dolor? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esta pregunta desde una perspectiva bíblica. Aunque no es fácil, la fe en Dios es lo que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. El dolor es parte de la experiencia humana. Uno de los primeros puntos que debemos recordar es que el dolor es una parte inevitable de la vida. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo enfrentaríamos tribulaciones. En Juan 16:33, nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El dolor no es una señal de que Dios nos ha abandonado ni de que nuestra fe es insuficiente. Todos, incluso los personajes más fieles de la Biblia, enfrentaron momentos de sufrimiento. David fue perseguido, Job perdió todo lo que tenía, los apóstoles enfrentaron persecución. Sin embargo, todos encontraron refugio en Dios en medio de su dolor. Lamentarse, pero no perder la esperanza. Uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de alguien que mantuvo la fe en medio del dolor es el libro de Lamentaciones. El autor expresa su dolor profundo, sus quejas y su angustia. Pero en medio de ese lamento, también declara en Lamentaciones 3, 21-23, esto traigo a mi corazón, por lo cual tengo esperanza, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es normal sentirnos abrumados por el dolor. Es humano llorar, lamentarnos y expresar nuestras emociones. Sin embargo, en medio de ese lamento, debemos recordar que Dios sigue siendo fiel. Aunque no siempre entendamos sus planes, su amor y su misericordia nunca nos abandonan. Confiar en la soberanía de Dios. Mantener la fe en medio del dolor requiere que confiemos en la soberanía de Dios. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. A veces, no entenderemos por qué Dios permite ciertas pruebas en nuestras vidas, pero podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor. El ejemplo de Job es una clara demostración de esto. Job sufrió la pérdida de su familia, su salud y sus posesiones, pero aún en medio de su dolor declaró, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Job no entendía el propósito detrás de su sufrimiento, pero confió en la soberanía de Dios. Al final, Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. Oración y cercanía a Dios en medio del dolor. Una de las formas más efectivas de mantener la fe en medio del dolor es a través de la oración. Cuando todo parece oscuro, la oración nos conecta con Dios y nos permite derramar nuestras preocupaciones y miedos ante Él. En Filipenses 4, 6-7, se nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, también cambia nuestros corazones. Nos da la paz de Dios que va más allá de lo que podemos entender. En lugar de enfocarnos en el dolor, la oración nos ayuda a poner nuestra mirada en el Dios que puede traer consuelo, paz y sanidad. Rodearse de una comunidad de fe. El dolor puede hacernos sentir aislados y solos, pero no estamos destinados a enfrentarlo solos. En Gálatas 6:2, se nos insta a llevar los unos las cargas de los otros. Cuando nos rodeamos de una comunidad de fe, podemos encontrar apoyo, oración y aliento en medio de nuestras pruebas. Es normal sentirnos abrumados por el dolor. Es humano llorar, lamentarnos y expresar nuestras emociones. Sin embargo, en medio de ese lamento, debemos recordar que Dios sigue siendo fiel. Aunque no siempre entendamos sus planes, su amor y su misericordia nunca nos abandonan. Confiar en la soberanía de Dios.
Mantener la fe en medio del dolor requiere que confiemos en la soberanía de Dios. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. A veces, no entenderemos por qué Dios permite ciertas pruebas en nuestras vidas, pero podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor. El ejemplo de Job es una clara demostración de esto. Job sufrió la pérdida de su familia, su salud y sus posesiones, pero aún en medio de su dolor declaró: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Job no entendía el propósito detrás de su sufrimiento, pero confió en la soberanía de Dios. Al final, Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. Oración y cercanía a Dios en medio del dolor. Una de las formas más efectivas de mantener la fe en medio del dolor es a través de la oración. Cuando todo parece oscuro, la oración nos conecta con Dios y nos permite derramar nuestras preocupaciones y miedos ante Él. En Filipenses 4, 6-7, se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, también cambia nuestros corazones. Nos da la paz de Dios que va más allá de lo que podemos entender.